Shalom. Un saludo especial a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en este día. Vamos a continuar con los servicios y los estudios de las Sagradas Escrituras, solo que en esta ocasión estoy comenzando una nueva serie de estudios, de lecciones, de 12 lecciones, que quiero compartir con todos ustedes en este momento. La lección número 1, para lo cual voy a poner el documento en la pantalla. Aquí tenemos la lección número 1 de la nueva serie La Luz del Mundo. Se ha titulado esta serie y el tema de hoy es el programa educativo de Yahweh para el mundo. Ese tema nos compete a nosotros, tiene que ver con nosotros y tiene que ver también con el mundo en general, ¿verdad? Y el pasaje central es Yeshayahu, capítulo 2, verso 3, que dice: muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torah, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así que vamos a hablar hoy del plan educativo de Yahweh. El plan educativo de Yahweh se dirigió originalmente a todas las naciones, o sea, para que lo recibieran todas las naciones. Yahweh se tomó el tiempo de preparar al pueblo de Israel para cumplir una misión tan abarcadora y tan difícil en favor de los pueblos del mundo. Sin embargo, no comenzó con Israel como maestro. O sea, su intención, mejor dicho, inicial, no fue directamente utilizar a Israel como, digamos, como el maestro del mundo. Y en eso entramos al punto número 1 de la lección de hoy. Una gran responsabilidad ante el pueblo de Yahweh. Y la pregunta es, ¿cuál fue la primera gran nación que el cielo quiso bendecir con el conocimiento del poderoso verdadero? En el Salmo 135, 9, dice: y envió señales y portentos contra Misraim, o sea, lo que llaman Egipto, contra el Paró y todos sus servidores. Pero por el relato general anterior a esto, a lo que relata el Éxodo, por el relato de Génesis, deducimos lo que tengo aquí en este párrafo, que no fue en balde que los descendientes del fiel Abraham fueron llevados a Misraim, a Egipto. Fue una providencia del cielo sembrarlos allí como semilla que germinaría en el mundo pagano para educación de la humanidad. Por sus vidas dedicadas, nuestros patriarcas, Yosef ben Jacob, Moshe, fueron testigos de Yahweh, y sus vidas fueron una representación de la vida, del Mesías venidero. Quiere decir que si la llegada de los descendientes de Abraham, ¿verdad? Allá a la tierra de Egipto, de Misraim, si hubieran sido ellos recibidos, si hubieran recibido el ejemplo, especialmente de Joseph, el hijo de, ¿verdad? El descendiente de Abraham, aquella nación habría podido ser la luz del mundo, Egipto. Era una de las naciones más poderosas del mundo, en aquel entonces quizás la más poderosa del mundo. Quiere decir que si Egipto, Misraim, hubiera copiado, imitado la conducta, las enseñanzas, el ejemplo de Joseph, el hijo de Jacob, hermanos, imagínense cómo esa nación tan poderosa, si hubiera aprendido a conocer a Yahweh, habría sido el testigo de Yahweh para el mundo entero, para todas las naciones. Habría sido la nación escogida para llevar esa luz al mundo entero. Sin embargo, sabemos que no fue así, ¿verdad? No sucedió así. Entramos al punto B de ese mismo renglón. ¿Qué evidencias muestran que el faraón y sus nobles y el pueblo de general
habían decidido permanecer en tinieblas espirituales. Éxodo 5, 1 y 2 nos dice, más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al faraón, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una festividad en el desierto. Pero el faraón dijo, ¿y quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, ni dejaré ir a Israel. Hermanos, a la nación de Misraim, de Egipto, como mencioné ya al principio, se le dio la oportunidad de conocer al Todopoderoso verdadero y se le dio la oportunidad de convertirse en luz para las demás naciones. Si hubieran aprovechado esa oportunidad, esa poderosa nación habría podido convertirse en un centro de adoración verdadera para todos los pueblos de la tierra. Pero desgraciadamente no ocurrió así. El plan de Yahweh para Israel. Qué importante misión le fue confiada a los hijos de Israel cuando ellos eran alrededor de 2 millones, apenas 2 millones de personas, y había llegado el tiempo de su liberación de Misraim. Vamos a leer dos pasajes ahí. Juan 4, 22 dice, ustedes adoran, palabras del Mesías, que le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. Ok, esas palabras del Mesías, nuestro Salvador, dicen mucho, dicen más de lo que parece. Leemos Deuteronomio 4, 6 al 8 y dice, obsérvenlos, hablando de los mandamientos, obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante de hoy. Esas eran preguntas grandes para aquel tiempo. El objetivo de Yahweh al escoger a Israel como nación consagrada fue, hermanos, revelar la verdad de su gobierno sobre el mundo, sobre todas las naciones. A ese pueblo se les reveló el plan divino para la restauración de la humanidad a su primigenio, el lugar que perdió Adán. Y ese fue el plan inicial para Israel, y ese pueblo estaba, digamos, destinado a ser el sacerdote de todas las naciones, el ministro de todas las naciones. Israel estaba destinado o programado, digamos, para ser el pastor de las naciones. Pero algo pasó que no se cumplió ese plan, ¿verdad? Pero ahí eso lo vamos a ir viendo según se desarrolla la lección. La siguiente pregunta, ¿con qué propósito estableció Yahweh a Israel en un lugar estratégico en medio de las naciones? Ezequiel 5:5 dice, así ha dicho Adonai Yahweh, a esta Jerusalén yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. En otro profeta llamó a ese lugar, a Israel, en ese lugar el ombligo del mundo. Yahweh quería que Israel fuera la luz del mundo, hermanos. Por eso la puso en un lugar estratégico como faro para iluminar a la humanidad en el ombligo de la tierra. ¿Ok? Y Yehezkel 38:12 dice, las ruinas que han vuelto a ser habitadas, el pueblo que ha sido escogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. ¿Por qué se le llama a esa tierra, la tierra de Canaán, el ombligo de la tierra? En el tiempo del rey Salomón, los dominios de Israel se extendían desde Hamat en el norte hasta Misraim o Egipto en el sur, y desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta el río Éufrates en el este. Las caravanas de comerciantes que venían de tierras lejanas, de muchas partes del mundo,
atravesaban por esas tierras en Canaán para un comercio internacional que existía en aquellos tiempos. El rey Salomón pudo haber sido la influencia de un gran movimiento en su tiempo destinado a iluminar a todas las naciones paganas con la verdad de Yahweh. En cambio, ¿a qué se dedicó el rey Salomón? Los que han leído la escritura saben cómo ese rey, más que sus predecesores y quizás más que algunos de sus descendientes, se dedicó simplemente a satisfacerse su propia vida, a disfrutar de la vida, a disfrutar de las mujeres, las esposas, las concubinas, las riquezas, los caballos, tenía una caballeriza tremenda, el ejército, bueno, se hizo de mucha riqueza y mucha fama. En otras palabras, todo se centralizaba en él, en su vida, en sus hechos, en su disfrute de la vida. ¿Y qué hizo Salomón por convertir a Israel en la nación faro que iluminaría a todas las naciones? Casi nada, muy poco. No digo que no hizo nada, hizo algo, pero muy poco. Pudo haber hecho más para cumplir el plan del Todopoderoso Yahweh para todas las naciones a través de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obraron los poderes de las tinieblas para frustrar el plan de Yahweh? Primera de Reyes 11, 1 y 2. Nos dice, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del Paró o el faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas, ninguno de ustedes se una a ellos y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. A estas se apegó Salomón y las amó. Exactamente lo que se le prohibió, eso hizo. En Eclesiastés 2:8, él dijo, acumulé, Salomón mismo escribiendo, dice, acumulé también plata y oro para mí y tesoros preciados de reyes y provincias. Me procuré cantantes, tanto hombres como mujeres, de los placeres de los humanos y de mujer tras mujer. Así que me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y todo esto, y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. Hasta cierto punto sí, no totalmente. En Eclesiastés 10:1, él mismo escribió, una mosca muerta le da mal olor al frasco de vino de fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. Y esa comparación Salomón se la aplica a él mismo. La mosca muerta que da mal olor al frasco de perfume fue la actitud, la vida, las acciones, bueno, todo lo que hizo Salomón en su vida respecto a lo que ya él mismo mencionó, mujeres, siervos, cantantes, disfrutes de todas clases, riquezas. Entonces, esa es la mosca muerta que da mal olor al perfume, porque Salomón arruinó su vida, porque muchas de sus mujeres eran paganas, adoradoras de Baal, de Chemosh y de quién sabe cuántas otras deidades paganas de aquellos tiempos, y corrompieron, esas mismas esposas corrompieron el corazón y la mente de Salomón, al punto de que se puso él mismo a adorar esas imágenes que traían las muchachas, las mujeres que él conseguía y hacía sus esposas. Quiere decir que ahí perdió la oportunidad de hacer de Israel el faro que iluminara a las naciones de este mundo. No lo logró. Siempre hubo algún avance, ¿verdad? En ese sentido, pero avance no es lo mismo, no es suficiente. Él pudo haber sido, él pudo haber hecho de Israel la nación, no solamente la nación principal del mundo, sino la nación iluminadora del mundo, que habría iluminado a todas las demás naciones con la verdad. Pero otra vez no lo hizo. Vamos a ver en el punto 3 la misericordia y la justicia de Yahweh. ¿Por qué otras naciones
fueron descalificadas para reeducar al mundo. Levíticos 18, 24, 25 y Deuteronomio 8, 4 nos va a hablar de eso. ¿Qué lección olvidaron gradualmente los habitantes del mundo después del diluvio? Génesis 6, 5, 11 y 17 nos habla de eso. Vamos a leerlos. No, Levíticos 18, 24. No se contaminen de ninguna de esas maneras, que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. Así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad y la tierra vomitó a sus habitantes. Está hablando de los cananeos. Deuteronomio 9:4. Y cuando Yahweh tu Elohim los haya quitado de tu camino a los cananeos, no digas, Yahweh nos ha prometido poseer esta tierra y gracias a nuestras virtudes. Es más bien por causa de la maldad de esas naciones que Yahweh las está desposeyendo de delante de ti. Génesis 6:5 dice, Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra. Y como todo plan ideado por su mente, por la mente del hombre, no era sino perverso todo el tiempo. La tierra se corrompió delante de Elohim, o sea, del Todopoderoso. La tierra estaba llena de injusticia. Por mi parte, voy a enviar el diluvio, dijo Yahweh, que inundará la tierra para destruir a todo ser bajo el cielo en el que haya aliento de vida. Todo sobre la tierra perecerá. Cuidado las naciones, cuidado los gobernantes, cuidado los reinos de este mundo con lo que están haciendo. Cuidado con llenarse de injusticia, de inmundicia y de impiedad las naciones, porque el castigo vendrá ciertamente. Porque el castigo vendrá y es posible que ya esté viniendo. Ok, fíjense que Yahweh expulsó todas aquellas naciones, esos grupos nacionales que habitaban la tierra de Canaán o Canaán, los expulsó de allí para dar esa tierra al pueblo de Israel. ¿Por qué los expulsó? Lo acabamos de leer, por la impiedad, la iniquidad, la corrupción que existían en aquellos tiempos, en aquellas naciones, en aquellos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Pudiéramos enumerar, no lo vamos a hacer, la innumerable lista de pecados y de perversiones que se practicaban en aquellas naciones. Y hoy día, ¿cómo es la cosa? Hermanos, no es muy diferente hoy día. Las naciones poderosas de este mundo que deberían ser un faro de luz para iluminar a otras naciones, están practicando los mismos pecados, las mismas corrupciones se están diseminando en estos pueblos, estas naciones grandes. Yo diría que en casi todas las naciones, pero principalmente las naciones grandes y poderosas del mundo. Y no hay que mencionar nombres, pero ustedes lo saben, cuáles son las naciones más poderosas de este mundo. Algunas han caído ya bajo la esclavitud del comunismo. Esas están sufriendo ya el castigo. Otras están en vías de eso, de caer bajo las garras del comunismo. Y ya ustedes han visto los resultados. En las noticias diariamente se habla de eso. Y otras que son naciones cristianas están corrompiéndose al punto de que ya no parecen ni siquiera cristianas. Es más, no quieren ser cristianas. ¿Por qué? Porque la corrupción ya ha corroído sus huesos, como la caries corroe los huesos, principalmente los dientes, ¿verdad? La caries va comiendo poco a poco la dentadura, la muela o lo que sea, hasta que la daña totalmente y luego hay que extraer esa muela o ese diente. Eso está pasando con las naciones de hoy día, hermanos. Como una caries, pero digamos moral, está corrompiendo, carcomiendo las entrañas espirituales e incluso intelectuales de muchas naciones.
especialmente de muchos gobernantes. No quiere decir que todas las personas sean así, sean malas y corruptas. No, estamos hablando principalmente de los gobernantes de las naciones. Y tengan cuidado porque el castigo viene, eso es garantizado que viene. ¿Ok? ¿Qué condiciones prevalecientes entre muchas naciones paganas merecían su destrucción? Eso lo detalla ahora el enviado Shaul, el apóstol Pablo, Romanos 1, y varios versos que vamos a leer. Dice, en verso 19, porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, hablando de los paganos. Pues Elohim se lo ha hecho evidente, verso 21, porque habiendo conocido a Yahweh, eso incluye a Israel también, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por eso Elohim, cuando dice Elohim, se refiere al Todopoderoso. Los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Wow. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Hermanos, y si hay otros pasajes más en ese mismo capítulo de Romanos, que habla hasta más específicamente relativo a, por ejemplo, la homosexualidad o el homosexualismo, que se hizo, digamos, popular en tiempos antiguos. Y después eso como que, digamos, como que se aplacó esa situación y mire si no está resurgiendo en estos días finales, en estos días modernos en los que vivimos. Toda clase de corrupciones, toda clase de pecados se practican en las naciones, incluyendo el adulterio, la fornicación, el robo, el pillaje. Están los ladrones que hacen orilla entre los gobernantes de las naciones. Eso ya es comida diaria en las noticias. Como a menudo agarran un montón de ladrones de los que gobiernan a las naciones y van presos. Y otros pues nunca van presos, pero están ahí. Y entonces ahora ustedes saben cómo las costumbres homosexuales están tratando de imponerse como prácticamente como algo obligatorio de que hay que aceptarlo y que hay que enseñarlo en las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuidado, naciones de este mundo. En muchas naciones se acostumbraba antes se acostumbraba de abandonar a los padres o darles muerte cuando quedaban incapacitados en su vejez. Mire qué barbaridad. Eso se hacía en algunas naciones antiguas. Los paganos creían que los sacrificios humanos les ganaban el favor de sus deidades. También acostumbraban a pasar los hijos por el fuego ante los ídolos. Fomentaban vicios contra la naturaleza y sus cultos se basaban en sexo público. Eso es lo mismo que vemos hoy día en algunas naciones, por no decir en muchas. ¿Ah? Sexo, culto, incluso basado en sexo, sí lo hay. No digo que sea general, pero sí lo hay. ¿Y cómo es eso de que sacrificaban a sus propios hijos y los pasaban por el fuego? ¿Se hace eso hoy día? No se hace exactamente así, pero se hace algo parecido, sino peor. Y hoy día médicos extraen, vamos a decir, introducen a las mujeres que no quieren, que quedan encintas, pero no quieren dar a luz, por la causa que sea, a menudo por cuestiones sociales y por egoísmo, introducen en el útero de la mujer esas pinzas tremendas que ustedes conocen, una pinza larga que agarra ese feto o ese, como se llame, en el niño que está en el vientre y lo despedazan, lo van jalando y despedazando, desmembrando
y después lo juntan en una mesa, juntan todos los pedazos que sacaron, para ver si no falta algo, porque si falta algo tienen que volver allá y sacar lo que falte, porque si no se le pudre dentro del vientre y ahí puede incluso producir la muerte de esa mujer. Una vez que tienen ya ese feto completito en la mesa con todos los pedazos que le arrancaron, entonces pues ya misión cumplida. Hermanos, y alguien dirá, pero eso se hace hoy. Sí, eso se hace hoy. Esa es una de las maneras, hay varias, de abortar un feto o un niño que está en el vientre de su madre, de abortar un nacimiento normal. Esa es una de las varias maneras médicas, científicas que hay. A ver si eso no equivale a sacrificar a los hijos, a lo que dice ahí, que condena a Yahweh, de esas naciones paganas que sacrificaban a sus hijos y los hacían pasar por fuego y los quemaban en honor a sus deidades. Y hoy lo hacen en honor a la deidad yo, o sea, la mujer, ¿verdad? Hablando en este caso. La deidad yo, no quiero ese hijo, no lo quiero y no lo quiero y lo voy a abortar. Hermano, qué tremendo. Eso existe hoy en las naciones avanzadas y civilizadas de este mundo. Cuidado, naciones, que el castigo viene. Próxima pregunta. ¿Envía Yahweh la destrucción sin antes mandar amonestaciones y llamar al arrepentimiento? En Ezequiel 18, 21 y 23 y Amós 3, 7 vamos a leer sobre eso. ¿Qué sucede con los que han agotado la paciencia de Yahweh y son considerados incurables? Segunda de Pedro 3, 5 al 7 lo vamos a leer. Ezequiel 18, 21. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. ¿Acaso quiero yo, hablando de Todopoderoso, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahweh, ¿no vivirá él si se aparta de sus caminos? La respuesta es sí, vivirá si se aparta de sus caminos. En Amós 3:7 dice, pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores los profetas. Y en 2 de Pedro 3:5 dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Yahweh existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y quedó asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, ya no es para agua, para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Hermanos, qué barbaridad. Ustedes han oído en las noticias posiblemente en estas semanas pasadas que en ciertas áreas de los Estados Unidos de América, por allá por California y otras partes, están ocurriendo fuegos intensos, casi inextinguibles, en los que se queman miles y miles de hectáreas de terrenos, de bosques, en cuyos bosques hay o había casas y vivían familias, y algunas de ellas se quemaron en ese fuego. Se han quemado. Cambio el tiempo verbal porque es algo que existe ahora mismo, está sucediendo. Se han quemado algunas familias, no digo que muchísimas, pero sí, unas cuantas, o personas, individuos más bien. Casas, un montón de casas. Fuegos que si a la larga los bomberos los extinguen porque vienen centenares de bomberos de distintos sitios y extinguen ese fuego. Hasta ahora no lo han extinguido totalmente, pero hermanos, eso es un fueguito, eso es un fosforito, una cerilla, comparado con lo que viene. Hermanos, cuidado, naciones, que el castigo viene. Punto 4. La misericordia y la justicia de Yahweh, continuando.
¿Cómo sabemos que la misericordia de Yahweh permanecía aún extendida hacia las diversas naciones que todavía no habían rebasado su límite y que fue concedido todavía a los amorreos según este plan? Génesis 15:16 dice, y regresarán aquí, hablando de Israel, en la cuarta generación, porque la maldad de los emoritas no se ha completado aún. En tiempos de Joseph, el hijo de Jacob, a pesar de la corrupción tan profunda que caracterizaba a las antiguas naciones paganas que habitaban, principalmente las que habitaban en la tierra de Canaán, en su misericordia Yahweh no las eliminó enseguida, sino que durante siglos les dio oportunidades de volver a conocerlo por medio de su pueblo Israel. Les puso el pueblo allí, no lo aceptaron, le hicieron la guerra al pueblo de Israel, blasfemaron el nombre de Yahweh, etcétera. Y finalmente, cuando alcanzaron, ¿verdad? Cuando colmaron la copa de su impiedad, de su corrupción, entonces Yahweh permitió a través de los guerreros de Israel, sacó, expulsó a algunos de esos pueblos de la tierra, y los que no quisieron irse los exterminaron. Hermanos, el Todopoderoso concede todavía hoy un tiempo de misericordia, un tiempo de espera, de paciencia para las naciones corruptas que hay en esta tierra, para los gobiernos principalmente corruptos que abundan en esta tierra. Pero vuelvo a repetir, el castigo viene. Cuidado, naciones, cuidado, gobernantes corruptos, cuidado, gobernantes ladrones, cuidado, gobernantes opresivos y opresores que oprimen a algunos pueblos. El castigo viene. Puede que tarde, pero cuente con que viene. Asegurado. ¿Qué bendición podemos aprender del modo en que Yahweh trató a Nínive? Jonás 3, 10 y 4, 10 y 11. Vamos a leer qué clase de espíritu misionero tenía Jonás. Dice el verso 10, Elohim, eso quiere decir el Todopoderoso, vio que lo que hicieron, cómo se volvían de sus malos caminos en Nínive. Y Elohim renunció al castigo que había planeado traer sobre ellos y no lo llevó a cabo. Hermanos, si una nación hoy día, si un gobernante hoy día, o si un individuo hoy día se arrepiente de sus pecados y sus malos caminos, tiene oportunidad de que se le, digamos, cancele el castigo determinado sobre los impíos en estos tiempos. Jonás 4:10 dice, entonces Yahweh dijo, a ti te importó la mata. Ustedes saben la historia, estamos nada más que tomando algunos pedacitos. A ti te importó la mata por la que no trabajaste, no hiciste crecer, que apareció en una noche y pereció en una noche. ¿Y cómo no debía importarme a mí, Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que todavía no distinguen su mano derecha de su izquierda? Y muchas bestias también. O sea que Jonás anunció que en 40 días Yahweh iba a destruir esa ciudad, Nínive, y no sucedió. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, y entonces Jonás se enfadó, y ya ustedes saben la historia, ¿no? Y pidió hasta la muerte, quería morirse. Se le había herido su ego, su autoconcepto de profeta estaba herido, porque no se cumplió su predicción. Y esto que leímos ahora en el verso 10 y 11, fue la reprensión divina para el profeta Jonás por enojarse debido a que Yahweh perdonó a Nínive y no la destruyó. Jonás puso en primer lugar su prestigio como profeta. Pensó que quedaría mal ante el pueblo de Nínive si su profecía no se cumplía, y no consideró que la misericordia de Yahweh sobrepasa los límites de su justicia. Pero la misericordia de Yahweh inclusive tiene un límite. En el tiempo de Noah o Noé, llegó a su límite, mandó un diluvio. En el tiempo de, de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboyim, 4 ciudades que fueron destruidas por fuego que bajó del cielo, tuvieron su tiempo
de gracia. No lo aprovecharon, la misericordia llegó a su límite. Fuego cayó sobre ellos y los destruyó. 4 ciudades, 2 grandes principales y 2 pequeñitas. Y así, en el caso de Nínive fue diferente, ¿verdad? En el caso de Nínive fue al revés. Se arrepintieron y la misericordia de Yahweh se, digamos, sobrepasó a su justicia y los perdonó, no los destruyó. No los destruyó en ese tiempo, pero si usted sigue leyendo el relato bíblico, más tarde, tiempo más tarde, como volvieron a sus impiedades y sus corrupciones, entonces fueron destruidos. Así que, hermanos, amigos y gobernantes de estas naciones, tengan cuidado, el castigo viene ciertamente garantizado. ¿Qué mensaje alentador envía Yahweh a cada representante suyo que trabaja en su obra en las ciudades del mundo? Hechos 18:9 dice, entonces el maestro, hablando de Yeshua, le dijo a Shaul de noche, por medio de una visión, no temas, habla sin callar, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Elohim. Hermanos, algunos a veces se desaniman de que hablan y le tratan de enseñarle a la gente la verdad de la palabra inspirada y no le hacen caso. O simplemente, aunque escuchen, no obedecen, no les importa y algunos se desaniman. No debemos desanimarnos, hermanos, por la impiedad y por la depravación y la corrupción que caracteriza a las sociedades modernas en las que vivimos. A pesar de la corrupción presente, el cielo ofrece todavía una oportunidad a los pecadores, a aquellos que quieren escuchar las advertencias celestiales. No olvidemos que somos representantes del Adón Olam, como dice el cántico, Adón Olam Asher Malach, Adón Olam, el dueño del universo, y su justicia es incuestionable, pero también lo es su misericordia. O sea que hay oportunidad todavía para los pecadores, hay oportunidad todavía para los corruptos que se arrepientan y cambien su conducta. Hay oportunidad todavía para los ladrones que les roban el dinero a los pueblos. Principalmente, ¿verdad? Menciono ese dato porque es lo que está de moda ahora. El pueblo vota por unos individuos ahí que vienen a gobernar el país y estos individuos, algunos, no todos, se corrompen a causa de la riqueza del dinero y empiezan a robar el dinero del pueblo. Y algunos de ellos, cuando intervienen los federales, es que entonces caen en la redada y van a parar a la cárcel. Pocos, no todos, pero algunos por lo menos sirven de escarmiento para los demás. Eso está sucediendo, hermanos, no me atrevo a decir en cuántas naciones, pero algunas bien cercanas a mí está sucediendo eso. Incluso en el lugar donde vivo está sucediendo eso. Y quizás los que me están escuchando puedan decir algo semejante, ¿no? Quizás en el lugar donde viven algunos de los que escuchan, está sucediendo eso, que está plagado el gobierno de ladrones, para no decir otros, para no mencionar otros pecados, que hay muchos otros también. Hermanos, gobernantes, cuidado, el castigo viene, garantizado. Punto 5. Los juicios de Yahweh mezclados con misericordia. Vamos a especificar ahora los 2 principales efectos del juicio reservado para el tiempo del fin. Yeshayahu, o sea, Isaías 24, 4 al 6 y 26, 21 y 9. Vamos a leer, dice, la tierra está marchita, se reseca. Estos son metáforas. El mundo languidece, se reseca. El pueblo más exaltado de la tierra languidece, porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes,
han quebrantado la alianza eterna. Por eso es que una maldición consume la tierra y los que la habitan son los culpables. Por eso es que han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Cuántos seres humanos han muerto en estos últimos meses? Disculpen, tengo que tomar un poco de agua. Ustedes saben, no hay que detallar, las noticias lo dicen todos los días. Parece obvio que el espíritu de gracia se está retirando de este mundo. Los desastres naturales se siguen unos a otros en rápida sucesión. Terremotos, ciclones, incendios, inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades, epidemias. En todas esas desgracias puede leerse el propósito del cielo como instrumentos por medio de los cuales él procura despertar en el mundo un sentido de peligro, del peligro que corren en su ciega apostasía mundial. Hoy nosotros aquí estamos vivos. Los que me escuchan están vivos, porque si no, no estarían escuchándome. Así que hay misericordia todavía para las naciones, especialmente aquellos que se cuidan más y aquellos que violan menos, aquellos que se han corrompido menos o los que no se han corrompido. Todavía viven. No quiere decir que todos los que han muerto eran corruptos, no necesariamente, porque el problema es que cuando viene una plaga, ahí la plaga no distingue. La plaga viene a causa del pecado del mundo en muchas ocasiones, pero la plaga no es un ser vivo que dice, mira, voy a matar a este y a este no. La plaga no distingue. Acuérdense de la plaga que vino sobre Egipto en el tiempo cuando Israel estaba de esclavo en Egipto, que después de la última plaga, usted sabe que entonces fue que liberaron a ese pueblo. Esa última plaga no discriminaba, mataba a todos los que encontraba. En ese caso había un límite, ¿verdad? Y era que iban a morir solamente los primogénitos de esa nación. Y solamente los israelitas y los hebreos que cumplieron la ley, la orden de mantenerse dentro de sus casas y de no salir en esa noche en que iba a venir esa plaga, y que marcaron sus casas, las jambas de las puertas de sus casas de entrada con sangre de un cordero, esos fueron preservados de la plaga. Esos no murieron. O sea, en esas casas no murió el primogénito. En todas las demás casas de esa nación murió el primogénito de esa nación, de cada familia. ¿Ok? Eso es como un drama ejemplarizante. ¿Ok? O sea, eso nos debe despertar la conciencia a que algo similar puede ocurrir en nuestros tiempos, hermanos, para acabar con la corrupción rampante que existe en estas naciones. Y yo mencioné los gobernantes, pero podemos mencionar también los sistemas educativos de esta nación o de estas naciones que tienen líderes corruptos, líderes perversos, pervertidos, que quieren imponer en el pueblo sus filosofías perversas, aprobando toda clase de prácticas perversas y corruptas, e incluso tratando de imponer, de obligar al gobierno a que acepte sus perversiones y que se enseñen en las escuelas esas perversiones. Eso es lo que están tratando muchos ahora de hacer, ¿ok?
Cuidado, maestros, gobernantes, líderes mundiales. Cuidado con eso. Ciertamente el castigo viene. ¿Qué dice Yahweh mientras su misericordia es ofrecida aún para salvar a aquellos que quieren ser salvados? Isaías 55, 6 y 7. Vamos a leer. Busquen a Yahweh mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. Abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes. Vuélvase a Yahweh y él lo perdonará. A nuestro Elohim que perdona libremente. Hermanos queridos, en toda ciudad, en todo país hay personas buenas. En toda nación hay personas buenas que con la debida enseñanza pueden llegar a ser servidores de Yahweh. Solo hay que buscarlas y enseñarles la verdad salvadora. Y esta reflexión, esta invitación, esta exhortación y esta advertencia es para todas las naciones, todos los pueblos, todos los gobernantes y todos los individuos que están alejados de los caminos del Eterno, del Creador, del Todopoderoso. Que no les importa nada la vida del otro, que no les importa nada la propiedad del otro, que todo lo quieren para sí, donde el egoísmo impera. Mucho cuidado, que ciertamente el castigo viene garantizado. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga, nos cuide, nos proteja y tenga misericordia de nosotros. Es mi oración y mi deseo para todos nuestros oyentes. En el nombre de nuestro amado Maestro, Salvador Yeshua o Yahoshua, el Mesías. Amén. Y que esto sea una, digamos, que haga mella en las conciencias de las personas que escuchan. ¿Ok? Porque es nuestro deseo que se salven todos. No es nuestro deseo que perezca nadie. Pero cada cual decide lo que quiere hacer. Cada cual decide si obedece o si desobedece. Así que con esto me despido, queridos hermanos y amigos. Hasta la próxima vez. Shalom.